me he olvidado de poner a grabar. Bien, sí, ayer no aclaré algo. En realidad, lo voy a hacer con el ejemplo que vimos ayer, porque capaz que eso fue lo que generó dudas. Un segundo. Ahí. Bien. Ayer, si recuerdan, estuvimos viendo, bueno, de formación de Ordillo y lo que les propuse fue clasificar a la roca, ¿sí? Y lo que no aclaré, en realidad, es que la composición ya estaba llevada al 100% en esta muestra, ¿sí? O sea, en realidad, si ustedes suman 20 más 45 más 35, les da 100, ¿sí? Y si le suman la muestra, la matriz, perdón, la muestra les da 105%, entonces no tiene mucho sentido. Entonces, nada, lo que no aclaré es que en realidad ya estaba, o sea, ya estaba obviado, ¿sí? El porcentaje de matriz dentro de lo que es la composición de líticos. Lo que intenté plantearles en el práctico era que cuando estamos en esta clasificación, ¿sí? La de Folk ya la saben, en la de Petillon, ¿sí? Fíjense que yo les había propuesto acá, ¿sí? Que la muestra B, ¿sí? Tenía 25% de matriz, ¿sí? 10 de líticos, 25 de cuarzo y 40 de feldespatos. Eso, si no me equivoco, suma el 100%. Entonces, cuando tenemos estos porcentajes, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es sacar el porcentaje de matriz, ¿sí? O sea, lo primero que hacemos es ver el porcentaje de matriz. Y ahí sabemos si estamos dentro de lo que son las arenitas, ¿sí? O las grauvacas o las lutitas, ¿sí? Entonces, una vez que sabemos eso, del 100% sacamos el porcentaje de matriz, ¿sí? Y los porcentajes de componentes los tenemos que llevar al 100% para poder entrar en el triángulo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si usamos el 10% de líticos, el 25 de cuarzo y el 40 de feldespato, no nos van a coincidir las tres rectas, ¿sí? En un mismo punto. Entonces, nada, quería aclarar eso respecto a la consulta de Leo, que bueno, creo que era esa, ¿verdad, Leo? No sé si te sirvió lo que expliqué. Acá básicamente lo que hice fue llevar tanto el 10% de líticos, el 10% de líticos, el 25 de cuarzo y el 40 de feldespato, que si lo sumamos nos da 50-75%, ¿sí? Lo llevamos al 100, ¿sí? Entonces, si en el 75% de la muestra tengo el 10 de líticos, ¿sí? En el 100% de muestra voy a tener X. Ese es el razonamiento. Si en el 75 tengo el 25 de cuarzo, en el 100 X, y si en el 75 tengo 40 de feldespatos, en el 100 X. ¿Sí? Entonces, de esa manera, nos daban unos números medio raros en el ejemplo que les dejé en la plataforma, pero bueno, básicamente, si sumamos ahora 13, 33 y 54, nos debería dar 100, o bueno, nos va a dar 99 en este caso. 54 y 38 son 87, 97, sí, 100. Nos da 100, sí, está redondeado, pero en realidad era 12 como algo, me parece, y 32 algo, si mal no recuerdo. Pero bueno, la idea era esa, ¿sí? Que entendieran que en realidad a los triángulos, ¿sí? Tanto de arenictas como de grauvacas, en esta clasificación se entra con el 100%, ¿sí? Si no, no nos coincidiría en un punto los tres porcentajes de composición. Eh, ¿Se entendió, Leo? Buenísimo. Excelente. Bueno, ahí arrancamos. Se sumó Fernando y ahí arrancamos, ¿sí? ¿Cómo les fue con la actividad de la semana pasada? Pero no encontrarme con el silencio de nuevo, por favor.
Nadie nada. Eran 6 preguntitas sencillas que tenían que contestar con sus palabras o con sus conocimientos. A ver, no me deja ver el chat. Ahí está. Bueno, ¿cuáles hiciste, Leo? Contanos. Las que hayas hecho las podemos charlar, no hay problema. La idea es esa, ¿sí? Que me cuenten qué respondieron y charlarlo entre todos, así a todos nos sirve. Hola, profe. ¿Sí? ¿Cómo va, Brenda? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Yo respondí algunas, Bueno, según estuve dale. leyendo un poco así para poder informarme. Por ejemplo, en la primera que decía que se entiende por minería, Bien, decime. para mí es la búsqueda, extracción y comercialización de minerales. Bien, perfecto. Muy bien. ¿Y qué tipos de minería conoce o qué materiales extraen? ¿La pudiste responder esa? Sí, también eh, anoté oro, plata, cobre, Bien, plomo, hierro, litio, bien, potasio. perfecto. Bien, potasio, acá en su momento fue bastante famoso. Ahora está todo parado, según entiendo. Pero bien, buenísimo. Bien, estoy leyendo lo que me escribe Fernando. Explotación de minerales, bien. Subterráneo, cielo abierto, perfecto. Bien, bien, bien. Y lo que contestaron está bien, sí, ahora lo vamos a ir viendo sí, con la clase. Respecto a la segunda pregunta, ¿alguno la pudo contestar? ¿Desde qué época les parece que existe la minería? Para esa yo vi un video Bien, que decía que existía más o menos desde hace 41.000, sí, 40.000 años antes de Cristo. perfecto, fue buenísimo. Bien, bien, era la idea, ¿sí? Ahora vamos a charlar sobre eso también. Bien, bueno, la tercera no me voy a detener porque nada, está en las diapositivas y hoy también lo vamos a ver un poco más en detalle. Minería en Rincón o en provincia de Neuquén, ¿qué me pueden contar? ¿Alguno que sepa? Por ahí no parece, pero hay bastante. Bueno, hoy vamos a empezar a ver ¿sí? Que por minería se entiende ¿sí? A la extracción, como dijo Brenda y Fernando muy bien, la extracción de minerales, ¿sí? Eh, que en realidad no siempre son metálicos, ¿sí? Como bien Brenda dijo algunos de los ejemplos, ¿sí? Hierro, oro, plata, cromo, níquel, litio, ¿sí? También la extracción de áridos, ¿sí? Clasifica como minería, ¿sí? La extracción de áridos me refiero a la extracción de arcillas, por ejemplo, para fabricar los ladrillos, de caliza para generar el cemento, ¿sí? Arena, canto rodado, todos los materiales que usamos en construcción, ¿sí? Surgen de la minería, ¿sí? Entonces, la minería, esto también, bueno, va un poco de la mano con la quinta pregunta, ¿sí? Eh, también lo vamos a ver en la clase, la minería está en todos lados, ¿sí? Nos rodea constantemente, ¿sí? Podemos decir de alguna manera que somos minerodependientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque la minería básicamente nos da, como actividad, ¿no? Nos da todos los elementos para tener la calidad de vida que tenemos hoy en día, ¿sí?
igualmente ahora lo vamos a ver mejor. Después, bueno, respecto a si hay minería en Rincón, la extracción de áridos es una minería, ¿sí? Tenemos minería de asfaltitas acá cerca, no sé si saben, cerca de Toribia. Ah, ahí estoy viendo, se me abrió el chat, producción de Neuquén, bien. Bien, perfecto, ahí está. Bien, Fernando, que ahí agregaste, ¿sí? La producción de la provincia, buenísimo. Después, cerca de Neuquén tenemos Andacollo con el distrito minero, ¿sí? También ahí tenemos vetas de oro y plata, también lo vamos a ver más adelante. Hola, Stephanie, ¿cómo va? A ver si hay alguien más para entrar. No, bien. ¿Qué más? Bueno, la minería, la mina de potasio, que no se concretó, pero era un proyecto minero que está acá nomás, a unos pocos kilómetros, ¿sí? Así que, como ven, tenemos minería en todos lados. Y después, hoy vamos a ver algunos proyectos famosos o conocidos de algunas de las provincias mineras más importantes de la región. Pero bueno, no me quiero adelantar mucho, pero dentro de las provincias mineras, eh, como les decía, la producción de áridos clasifica como minería, entonces la provincia de Buenos Aires, aunque no parezca, ¿sí? Es una provincia minera, ¿sí? Con Loma Negra, ¿sí? O la fábrica de cemento como un ejemplo de esto, ¿sí? Toda la extracción de áridos y la cantidad de edificios que tiene la ciudad de Buenos Aires, también como un ejemplo bastante gráfico, salió de algún lado, ¿sí? El cemento, la arena y la piedra para construir casas y edificios tuvo que salir de algún lado. Entonces eso también clasifica como minería y hace que la provincia de Buenos Aires sea una provincia minera también, ¿sí? Bien. Bueno, quería charlar estas cositas antes de arrancar y ahí arrancamos con la clase. Denme un segundo. Ahí está Matías intentando entrar, creo que se le salió recién. Ahí. Matías, ¿escuchás? Ahí se había salido, me parece, se te había conectado. Bueno. Bien. Vamos a arrancar con la clase de hoy. Entonces, dentro de las preguntas que tenía para responder la semana pasada, ¿sí? Fíjense que el hombre es minero, ¿sí? Prácticamente desde sus comienzos. Básicamente, en su momento, en base a la minería, se nombraron a las edades, ¿sí? De la prehistoria. Fíjense, la edad de piedra, básicamente, con el paleolítico y el neolítico, ¿sí? Donde bueno, el hombre empezó a utilizar piedras para construir sus refugios, ¿sí? El vidrio volcánico para las puntas de flecha, que acá también son bastante conocidas. Después, bueno, en las edades de los metales tenemos, a partir de los distintos descubrimientos de los distintos metales, edades de cobre, bronce y hierro, ¿sí? Fíjense que, bueno, ya estamos un poco más cerca en la historia, ¿sí? Pero bueno, la idea es que sepan que el hombre es minero, ¿sí? Prácticamente desde su comienzo, ¿sí? Entonces, como les decía, la minería principalmente mejora nuestra calidad de vida, ¿sí? Obviamente la necesidad de minerales ha sido creciente e incluso exponencial en los últimos años a partir de la Revolución Industrial. Y bueno, obviamente la minería se desarrolló junto con la inteligencia humana, ¿sí? A medida que el hombre avanzó el hombre o el humano como especie, avanzó en sus conocimientos y obviamente pudo aplicar la minería de mejores maneras y obviamente empezaron también los impactos ambientales más significativos. Entonces, dentro de lo que son los recursos minerales, podemos
definir a un mineral, ¿sí?, como una sustancia inorgánica, que obviamente está en la corteza terrestre, ¿sí?, y que desde un punto de vista minero tiene una función, ¿sí?, o un objetivo, y que nos permite mejorar nuestra calidad de vida a partir de bueno, de satisfacer nuestras necesidades y en algunos casos nos ayuda a subsistir. No estoy hablando de los metales utilizados para el celular, pero sí los minerales no metálicos, ¿sí?, para la construcción de nuestras casas, sí nos ayudan, en ese caso sí nos ayudan a subsistir. Bueno, otros metales, dije el celular porque no es algo que sea necesidad para subsistir, depende de a quién le preguntemos, ¿no? Pero los cables para la electricidad, ¿sí?, para tener luz, en su momento los caños de agua eran de metal, ¿sí?, ahora bueno, son de plástico, pero bueno, son algunos ejemplos que nos ayudan a entender, ¿sí?, que somos minero dependientes, ¿sí?, en varios puntos. Y bueno, después dentro de los recursos energéticos no vamos a entrar porque esto lo vamos a ver en geología, gas y petróleo. Bien, entonces acá lo que les dejo es una clasificación, perdón, de los recursos con los metálicos, que son por ahí los más conocidos dentro de lo que es la minería, y los no metálicos, que bueno, nombramos el potasio hace un ratito, ¿sí? Sulfatos, fertilizantes, o sea, nitratos, sulfatos, fósforo, fosfatos, son todos utilizados para fertilizantes, que en realidad eso después se termina convirtiendo en comida. Bueno, los de la construcción ya los dije, y el agua, ¿sí? El agua entra dentro de los recursos no energéticos. Dependiendo, ¿sí?, de qué perspectiva lo veamos, ¿sí? Fíjense que si tenemos un derivado de la energía, el agua en este caso sirve para energía hidráulica. Bien, entonces, bueno, ¿para qué sirven los minerales? Ya más o menos lo dijimos, ¿sí? Fíjense que la demanda influye en el mercado de cada mineral, o sea, la minería existe gracias a la demanda del mineral, ¿sí? Desde un punto de vista más actual, obviamente, cuando hablamos de mercado hablamos de precios, ¿sí? Y van a ver que hablamos de commodities cuando hablamos, por ejemplo, del oro o de la plata. Y obviamente la demanda de minerales por parte de los humanos obviamente define la conveniencia en cuanto a la prospección, la exploración y la extracción de minerales. Les dejé el ejemplo del litio, ¿sí? ¿Por qué? Porque hace 30 años el litio no se utilizaba prácticamente y hoy por hoy tiene grandes demandas, ¿sí?, a partir de bueno, la construcción o la fabricación, mejor dicho, de baterías de litio, ¿sí?, con esta revolución, ¿sí?, hacia energías renovables. Entonces, bueno, nada, les dejé este ejemplo para que se entienda que la extracción de minerales también depende de qué minerales utilicemos, ¿sí? Entonces, también dejé la definición de minería, que más o menos la respondieron bien los chicos. Fíjense que se trata de una actividad extractiva, ¿sí?, en donde a partir de un conjunto de numerosas y diferentes actividades, ¿sí?, se extraen minerales de la corteza para concentrarlos y transformarlos en un producto de interés comercial. La minería a grandes rasgos se encarga de descubrir, ¿sí?, y poner a disposición los minerales y los productos que derivan de los mismos, ¿sí? Y como les decía al principio, la minería va a depender de la demanda o del consumo y del precio del commodity o de los diferentes minerales. En cuanto a la pregunta sobre si consideran a la minería como una actividad indispensable, ¿sí?, en esta diapositiva lo vemos bastante claro, ¿sí?, lo que les decía de la construcción de las casas. Fíjense que bueno, para las casas necesitamos cemento, piedra, arena, etcétera. La construcción del auto, sí, el auto es prácticamente de metal, aluminio, hierro, aleaciones, etcétera, ¿sí? Fertilizantes, que les decía hoy, y incluso la minería está dentro de la fabricación de vinos, ¿sí? Desde la construcción de la fábrica hasta los fertilizantes y
nada, todo lo que se necesita, ¿sí? Para que se pueda fabricar el vino, ¿sí? Entonces, bueno, nada, lo que les decía que éramos minero dependientes. Otra diapo bastante interesante, ¿sí? Respecto a lo que les decía, que el crecimiento de la minería y la demanda de minerales ha sido exponencial en los últimos 100 años. Fíjense que, bueno, en el 1700 se utilizaban metales básicos, ¿sí? A medida que fuimos complejizando las tecnologías, ¿sí? Se van necesitando cada vez más elementos de la tabla, ¿sí? Y esos elementos, bueno, básicamente tienen distintas aplicaciones, ¿sí? Y bueno, acá les dejé un cuadrito en donde se sintetizan un poco. Ya la clase pasada creo que hablamos un poco de esto, pero bueno, este cuadrito también está bueno. Que bueno, por ejemplo, el oro en joyería, ¿sí? Siempre se cree que el oro se utiliza solamente para joyería o para los bancos, ¿sí? Pero es un gran conductor y se utiliza bastante en lo que es la electrónica, ¿sí? También obviamente el cobre y la plata, el plomo sí para las baterías, bueno, balas, pesas, tienen bastantes aplicaciones. El diamante, que generalmente se cree que es solamente para joyería, pero también se utiliza para cortar, ¿sí? Deben saber que, si se acuerdan de la clasificación de dureza de los minerales, es el más duro de los minerales, ¿sí? El diamante. Así que bueno, nada, les dejé un cuadrito que sintetiza un poco los minerales metálicos y no metálicos más importantes y sus aplicaciones. Otro, pero en este caso todos los metales que tiene nuestro teléfono, fíjense la cantidad, ¿sí? Y en algunos casos la rareza, ¿sí? Entonces, bueno, nada, para que sepan que cuando usamos el teléfono tenemos una gran cantidad de minería, ¿sí? En nuestras manos. Bien. Acá me gustaría proponerles, ¿sí? La idea de lo que les decía hace un ratito, ¿sí? Que no solo con la modernización y el avance de la tecnología, ¿sí? Ha aumentado la demanda y la variedad de metales o de minerales en realidad, también lo hizo la evolución demográfica, ¿sí? Como les decía, la minería nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida, ¿sí? Como mejoramos la calidad de vida, incluso también tenemos un crecimiento demográfico, ¿sí? Que ha sido exponencial en los últimos años, y obviamente eso generó una demanda bastante importante en los minerales y bueno, lo que vemos acá es la producción en miles de toneladas por año, ¿sí? De, por ejemplo, molibdeno, de antimonio, ¿sí? De plata, fíjense, estamos hablando de 25.000 toneladas, ¿sí? Año de producción, para más o menos para el 2000, para el 2020 en realidad, si seguimos un poquito con el gráfico. El indio, fíjense, esto es en toneladas, obviamente se utiliza bastante menos que los que nombraba recién, pero fíjense que estamos en el 2010 produciendo unas 650 toneladas año, ¿sí? De indios a nivel mundial. Eso, bueno, básicamente nos habla, ¿sí? Del crecimiento demográfico y el mejoramiento de la calidad de vida, ¿sí? Bien. Bueno, acá un grafiquito de la evolución demográfica, no vamos a detener mucho acá. Y ya vamos a entrar en lo que es la geología minera, ¿sí? Definimos minería, definimos minerales. Y bueno, básicamente la geología minera, al igual que todas las ramas de la geología, involucra directa o indirectamente otras ramas, ¿sí? Por ejemplo, geofísica, geoquímica, sedimentología, yacimientos, estuvimos charlando en la primera clase, geomorfología, geología regional, carteo, ¿sí? Como todas las disciplinas, tenemos que tener conceptos del resto, ¿sí? Para poder aplicarla. Entonces, fíjense que la geología es la rama de la geología que integra, ¿sí? Los conocimientos básicos que se necesitan para desarrollar un proyecto minero, ¿sí? En todas sus etapas. Lo que vamos a ver en la materia son, una por una, las etapas de un desarrollo minero, ¿sí? Bien.
otro término, otro en realidad se utiliza al término minería también para el punto de vista de mercado, en donde bueno, nos referimos a minería cuando hablamos del sector de la economía que genera los minerales, ¿sí? Que la sociedad demanda. Bien, entonces, como les decía, vamos a ir viendo los conocimientos básicos para desarrollar un proyecto minero, y entre esos tenemos a grandes rasgos dos etapas, ¿sí? Para un desarrollo minero. Un desarrollo minero, ¿a qué me refiero con un desarrollo minero? Me refiero a encontrar un mineral, prospectarlo, explorarlo, eh, explotarlo, ¿sí? Y después cerrar la mina, ¿sí? Eso es a grandes rasgos lo que implica un desarrollo minero, ¿sí? O sea, encontrarlo y extraerlo, básicamente, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es un desarrollo minero tenemos dos etapas, ¿sí? Una es el riesgo minero y la otra es el negocio, ¿sí? Me interesa bastante que presten atención a este dato, ¿sí? El de 2 de cada 100 proyectos, ¿sí? De riesgo minero pasan a negocio minero. ¿Qué significa esto? Que de cada 100 proyectos que se encuentran en prospección o exploración, ¿sí? Pasan esos de cada 100, 2 pasan a ser una mina, ¿sí? O sea, se generan las instalaciones para extraer los minerales. Entonces fíjense que es una actividad de alto riesgo, ¿sí? Ya con este dato podemos saber que es una actividad en la cual se arriesga mucho dinero, ¿sí? A la hora de generar inversiones. Bien, dentro del riesgo minero, como les decía, vamos a tener la búsqueda del mineral, descubrirlo, ¿sí? Determinar cuánto mineral tenemos, de la calidad del mismo, ¿sí? Una vez que sepamos eso, vamos a poder determinar cómo lo vamos a explotar, ¿sí? Por explotar me refiero a extraer la roca que tiene el mineral, ¿sí? Determinar su metalurgia para poder saber cómo sacar el mineral de la roca, ¿sí? Y obviamente dentro del riesgo minero tenemos que o necesitamos saber, ¿sí? Que tenga un mercado. Como les decía, la mayoría de las veces son commodities, ¿sí? En el caso del oro o la plata. O sea, se rigen por, al igual que el petróleo, ¿sí? Se rigen por precios internacionales, ¿sí? Entonces, fíjense que todo este conjunto de actividades que nombré recién son los que definen que un proyecto, ¿sí? Sea económico, sea factible económicamente, ¿sí? Y obviamente decide el futuro. Si los análisis de mercado junto con los análisis geológicos no son positivos, no vamos a pasar a negocio minero y el proyecto va a estar entre los 98, ¿sí? Que no superan la etapa de riesgo minero, ¿sí? Y por otro lado, ya la etapa de negocio minero implica la construcción de la mina y de todas las instalaciones necesarias, comercializar el producto, ¿sí? Se continúa la exploración, no es que yo una vez que encuentro el mineral empiezo con la mina y no sigo explorando, ¿sí? Este es el concepto de Brownfield y Greenfield, lo vamos a ver más adelante. Y la etapa del negocio minero implica, ¿sí? El cierre de la mina con la remediación de los impactos ambientales. Esto podríamos charlar bastante, pero bueno, depende de la legislación, depende de varios factores para que se dé, ¿sí? Hay muchos ejemplos de minas que no han hecho el cierre adecuado, ¿sí? Que no han remediado sus pasivos ambientales. Bien, entonces, acá lo que les dejé es que, bueno, básicamente, obviamente los factores que me van a incidir, ¿sí? Que en mi desarrollo minero pase de riesgo a negocio, ¿sí? Va a depender obviamente de los factores geológicos, pero no solamente de eso, sino de factores ingenieriles, ¿sí? Como por ejemplo que sea imposible explotarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se puede acceder, porque esté a demasiada altura, por ejemplo, que sea geológicamente peligroso, ¿sí? En una zona sísmica activa, por ejemplo, o volcánica. Factores económicos, bueno, ya los nombré. Factores políticos y sociales, ¿sí? Este es un factor bastante importante de un proyecto, dentro de un proyecto minero. Tenemos la parte impositiva, ¿sí? De impuestos, opinión pública, ¿sí? Opiniones o políticas de Estado. Eso es uno de los factores, les diría, más decisivos a la hora de un proyecto minero, ¿sí?
Hace poco hubo algunas noticias de la provincia de Mendoza que intentaron, el gobierno de turno intentó cambiar la legislación para poder habilitar la minería con cianuro, y bueno, la provincia de Mendoza está declarada como provincia no minera hace unos años ya, pero bueno, este es un ejemplo, ¿sí? Fíjense que cambió el gobierno y bueno, el gobierno intenta generar inversiones y generar trabajo, ¿sí? A partir de la minería, y bueno, la opinión pública no es favorable, entonces no, el proyecto no, por ahora no prosperó. Y bueno, después los factores ambientales obviamente tiene que ser ambientalmente viable, ¿sí? Bien, dentro de estos eran los factores, ¿sí? Que condicionan la disponibilidad del mineral y bueno, la generación del desarrollo. Se le había cortado a Stephanie, me parece. A ver. Ahí está, bien. Bien, Stephanie, tenés presente. Bien, bueno, entonces, además de los factores, ¿qué condiciones necesito, ¿sí? Para que exista la minería? Obviamente tiene que ser seguro desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista laboral, ¿sí? Necesito mano de obra, tengo que tener un mercado, como les decía, y esas condiciones se tienen que mantener. La rentabilidad tiene que mantenerse, esto lo vamos a ir hablando ahora cuando veamos los conceptos de ley, ¿sí? Y bueno, la opinión pública que les estuve hablando, ¿sí? Tiene que ser siempre positiva, ¿sí? Bien, obviamente estamos hablando siempre de recursos no renovables, ¿sí? Que no se reponen a escala humana. Y bueno, acá les dejé algunas características específicas del sector minero, ¿sí? Es una industria que se consume a sí misma, ¿sí? No genera demanda por sí misma. No hay una organización a nivel mundial tampoco que podamos decir que regula de alguna manera el precio internacional, ¿sí? De los metales, por ejemplo, como el caso del petróleo de la OPEP, ¿sí? Los países productores de hidrocarburos que están dentro de esa asociación regulan la oferta para mantener o subir o bajar los precios, ¿sí? Dependiendo de sus decisiones geopolíticas. No es el caso así de la minería, ¿sí? Algo importante, sí, importantes impactos ambientales, eso ya lo saben, y una gran producción de estéril, ¿sí? Estéril, vamos a volver sobre este concepto, que bueno, básicamente es roca que no tiene mineral, ¿sí? O es la roca que tengo que mover, ¿sí? Para llegar a la roca de interés. Y como les dije al principio, largos periodos de preinversión, ¿sí? Es una actividad de alto riesgo, ¿sí? Fíjense que para llegar al negocio minero pueden pasar unos años, ¿sí? Y en esos 4 o 5 años, en países como el nuestro, por ejemplo, puede pasar absolutamente de todo, ¿sí? Entonces, podemos tener desde gobiernos pro-mineros hasta gobiernos que se oponen, y la opinión pública también puede cambiar. Así que bueno, esta es otra de las características del sector minero. Bien, nos queda un minutito y pico. Ahora, no logré todavía conseguir la cuenta de Meet, ¿sí? Espero que para la semana que viene ya lo podamos utilizar. Bueno, especificando un poco dentro de las dos etapas de riesgo minero y negocio minero, vamos a ir viendo, ¿sí? Una por una todas las etapas de un proyecto, ¿sí? Desde la prospección, la exploración, la evaluación, ¿sí? Con los estudios de prefactibilidad y factibilidad, la construcción, el desarrollo, la explotación y cierre. Vamos a hacer hincapié en estos 6, ¿sí? La diferencia entre estudios de prefactibilidad y factibilidad es que el de prefactibilidad tiene en cuenta, ¿sí? La ingeniería, la parte ambiental y geológica, ¿sí? O sea, los estudios técnicos, y el estudio de factibilidad son estudios más bien económicos, ¿sí? Políticos y sociales. Entonces, bueno, acá les dejé una imagen más o menos que resume, ¿sí? Lo que les decía, con la prospección, ¿sí? Que es lo inicial, la exploración con las perforaciones
para intentar cubicar. Cubicar es tratar de determinar el tamaño del yacimiento y la concentración, ¿sí? La evaluación con la prefactibilidad y la factibilidad, ¿sí? O sea, la parte geológica y cómo lo voy a explotar, la parte económica, ¿sí? El desarrollo con la construcción de la mina, la explotación y el cierre, todo muy lindo y verde, ¿sí? Difícil que se dé. Bien.